previamente en Contame una historia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en nuestra historia, pero que tuvo lugar acá en San Miguel de Tucumán. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Y si me decís San Miguel de Tucumán, seguramente la declaración de la independencia en 1816. Exacto, vamos a hablar del Congreso de Tucumán por varias razones. En primer lugar, en ese entonces, Tucumán quedaba ubicada en el centro de lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo es la sesión del 9 de julio, Juan? ¿Me acompañás? Y ahí te lo digo. Sí. Al lugar acá donde estuvieron todos extraordinarios. Acá la Casa Histórica. Bueno, Luisito, ya estamos acá en la Casa Histórica, donde el 9 de julio de 1816 los congresales declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero antes de hablar un poco del Congreso en sí, de los temas que trataron, de los congresales, ¿te parece si conversamos un poquitito sobre la historia de la casa en sí? Sí, dale, me interesaría mucho, me gustaría. ¿Qué conoces vos de la historia de la casa? Bueno, en realidad sé muy poco, lo único que me llegó es que esta casa pertenecía a Francisca Bazán de Laguna y realmente no sé nada más, Juan. Es correcto, esta casa fue propiedad de Francisca Bazán, que se había casado con un comerciante español, Miguel Laguna. Se estima que fue construida alrededor de 1760 aproximadamente y cuenta con la estructura típica de una casa colonial de la época en Tucumán. ¿Cómo era una casa colonial de la época? Bueno, básicamente estaba integrada por 3 patios sucesivos, ¿sí? Vos cuando entras a la casa ves que tiene un frente importante, es decir, un portón importante de entrada con un zaguán de ingreso, 2 ventanas a los costados, un zaguán de entrada, como te decía, con habitaciones laterales, ¿sí? Y cuando vos ingresas encontrás un primer patio donde alrededor del cual se han desarrollado habitaciones. Bueno, ese era el primer patio principal de la casa, a cuyo alrededor vivía la familia, es decir, los propietarios de la casa. Ahí estaban las habitaciones, los dormitorios, estaba también el comedor y probablemente también la cocina principal de la casa, ¿sí? Vos fijate que hay galerías también y pasando el primer pabellón, que es el pabellón, digamos, que limita con la calle, tenés ese patio y da otro pabellón paralelo también a la calle, ¿sí? Que es donde hoy se está instalado el Salón de la Jura, que es este que tenemos acá enfrente. Bueno, pasando el pabellón de la Jura, el Salón de la Jura, tenés el segundo patio cuyo alrededor, que es donde estamos hoy. Ahora, es acá, aquí. Exacto, alrededor del cual había también habitaciones. Ahora, ese segundo patio era destinado a la servidumbre, ¿sí? Algunos esclavos que pueden haber tenido, algunos criados, ¿sí? Ese patio, como te decía, estaba cerrado también por un tercer pabellón, que sería donde hoy está este muro, ¿sí? Paralelo también a la calle, y que muy probablemente haya estado allí el comedor, la cocina de la servidumbre. Ese pabellón delimitaba el tercer patio, que es hoy donde están los murales de Lola Mora, ¿sí? Ese último patio era donde estaba la huerta de la casa, estaba ubicado el aljibe, este aljibe no estaba acá, sino que estaba allá. Y muy probablemente también haya habido animales domésticos, quizás caballos, quizás también algún carruaje que se lo podría haber ingresado por el fondo. Y ahora, Juan, con respecto a los materiales de la construcción, ¿de qué estaban hechos? ¿Eran los materiales típicos de la época? Te pregunto más que nada por el deterioro de la casa que pudiera haber sufrido en ese momento. Es cierto, bueno, básicamente vos fíjate que en todas las paredes, prácticamente, estaban construidas de barro apelmazado, ¿sí? De una calidad muy defectuosa, pero era lo que había en la época, no había ladrillos en la casa. La única pared de ladrillos que se construyeron, fueron las del frente, las del primer pabellón. ¿Para qué? Para darle más solidez a la casa, por cuestiones de seguridad. Ten en cuenta que tenían que soportar las columnas salomónicas o torneadas que hay a la entrada, ¿sí? Las puertas, los maderos, todas esas cosas, entonces eran de ladrillo. Aparentemente el ladrillo puede ser un poco caro, y el resto eran, como te decía, de barro apelmazado. Con respecto al techo, vos te fijas, los techos son de tejas, ¿sí? Y abajo de las tejas tenés como una estructura de cañas huecas, que en esa época estaban unidas entre sí. Que hacían de cielo raso. Claro, como si fuera un cielo raso, estaban con barro en ese momento,
y la estructura del techo con cabreadas de madera, ¿sí? Con tirantes de madera. Y como te fijas también, dando galerías, las galerías paralelas a la calle, con pilares o postes de madera también. ¿Cuál era el gran problema de esta casa? Bueno, los pisos son todos de ladrillo, ¿no? El problema de la casa era la calidad de los materiales con los que estaba construida y el tremendo clima que tenemos aquí. Que se hacía susceptible a muchísimo desgaste. Claro, vos fíjate, el calor intenso, las lluvias, a veces el viento, hacía que a la casa había que hacer el mantenimiento permanente y constante, lo cual era muy caro, porque cada tanto caían ruinas. Y obvio entonces que claro, la degradación de la casa era muy frecuente. Era muy frecuente y muy importante. Ahora, Juan, para la época de sesión del Congreso, ¿la familia Bazán vivía acá? Fíjate que no, porque para el año 1812, que fue en épocas de la batalla de Tucumán, la familia Bazán les había facilitado esta casa para que el ejército del norte la utilizara de cuartel, así que aquí vieron los soldados. ¿Te imaginas cómo debe haber quedado la casa después que pasaron por aquí los soldados, ya con el mantenimiento que venía? Entonces el Estado, el gobierno de Tucumán, en 1815, decidió alquilársela a los Bazán como para compensarles un poquito el desgaste que tenía la casa a raíz de que habían alojado acá parte del ejército. Qué interesante, yo siempre pensé que se la habían prestado, no sabía que era alquiler. No, fíjate que se la alquiló al Estado y estaba todavía en alquiler. Pero el Estado, ¿qué decidió hacer una vez que la tomó a la casa? Bueno, trabajos de mantenimiento importantes porque hasta ese momento estaba viniéndose abajo prácticamente. ¿Qué se hizo? Bueno, se la tomó prácticamente para, para instalar acá las cajas generales, para instalar oficinas públicas, básicamente, almacén de guerra, ¿sí? Cosas que hacían falta y que no había lugar en el Cabildo, que era el otro edificio público que tenía la ciudad. Ahora la pregunta está, ¿por qué se decide sesionar acá y no en el Cabildo, Juan? Bueno, vos fíjate que cuando se le comunica a Tucumán que ha sido elegida como sede del Congreso, que luego declararía la independencia, no había muchos edificios públicos, uno había sido el Cabildo. Quizá el Cabildo no haya estado en condiciones, quizás está en peor condiciones que la casa para poder alojar el Congreso. Quizás no se quería también mezclar lo que era una gestión local, donde el Cabildo funcionaba la legislatura, la sala de representantes, con un Congreso que iba a tener alcance nacional y darle una independencia como para que se pudiera mover con tranquilidad. Y para eso se echó mano a la otra casa que sin ser del Estado la estaba alquilando el Estado y que podía disponer de ella. Entonces, como te dije, cuando la provincia se hace cargo de esta casa, le hicieron refacciones importantes, porque como te decía, se estaba viniendo abajo, se arreglaron los techos, se repararon las habitaciones de los distintos patios, y cuando se enteraron que iba a alojar el Congreso, hubo que hacer refacciones urgentes. ¿En qué consistieron estas refacciones? Primero, pintarla, porque estaba en estado deplorable. ¿Cómo se la pintó? Básicamente de blanco a todas las paredes, y para darle el marco de los colores de la patria se pintaron a sus distintas puertas y ventanas, como las ves acá, sí, de azul. Ah, el color que estamos viendo hoy. Exacto, que es el color que llevan hoy. También, ¿qué se les volvió a hacer? Reparar los techos. Y en el Salón de la Jura, que es el que tenemos acá enfrente, aparentemente en su momento estaba dividido por una pared, por un tabique, quizás haya sido el comedor y quizás del otro lado ya estaba la cocina. Bueno, se decidió voltear ese tabique, esa pared, para hacer un salón un poco mayor, teniendo en cuenta que estaba previsto que albergara 33 diputados, sí, o más, si es que alguna otra provincia más decidía mandar. Mandaba más. Sí. Entonces había que tener un lugar apropiado para que se pudieran reunir y pudieran sesionar. Un recinto amplio en donde se pueda contener a toda la gente. ¿Qué más se hizo? Se construyeron letrinas que no estaban previstas en ese momento, los baños de la época, ¿sí? Que no estaban previstos para tanta gente. Entonces, bueno, se hicieron reformas importantes para poder alojar. ¿Y con respecto al mobiliario, Juan? Bueno, la provincia decidió adquirir o mandar a hacer mobiliario para el Congreso. Escritorios, sillas, candelabros. Y aquellos que no se pudieron encargar por la premura, hubo que acudir a las familias más importantes para que facilitaran en préstamo mobiliario, o algunas de las iglesias también de la zona, que facilitaron préstamos para que pudieran servir de utilidad al Congreso. ¿Y posterior al Congreso, Juan? Bueno, con posterioridad al Congreso, el Congreso, vos sabés que sesionó hasta el 17 de enero de 1817, acá en San Miguel de Tucumán. Ese día sesiona por última vez y se aprueba su traslado a Buenos Aires, como lo vamos a hablar dentro de un rato. Claro, ¿qué pasó con la casa después que la dejó el Congreso? Bueno, siguió estando en poder de la provincia, la siguió alquilando, donde acá, fíjate que funcionó hasta principios de la década de 1820, la imprenta del Ejército del Norte, que es la que trajo Belgrano, funcionó acá, en esta casa. En 1839 ya había finalizado este alquiler a los propietarios y vemos a la casa nuevamente en poder de la nieta de Francisca Bazán, que era Carmen Bazán, y estaba casada con Pedro Patricio de Zavalía.
que tomaron a su cargo la casa y le hicieron algunas reformas y un mantenimiento. Estaba ya en estado deplorable nuevamente la casa, porque los materiales Claro, propios, sí. el tiempo, el clima de Tucumán. Y no se le hizo el mantenimiento durante muchísimo tiempo. Claro, entonces se le hizo un mantenimiento. ¿Y qué se hizo también? Se demolieron las habitaciones que daban al segundo patio. Las que están acá, Sí, las que están acá se ya no demolieron están. en esta gestión de 1839 de Zavalía y Bazán. Bueno, se la dejó más o menos en condiciones, pero ahora 30 años después, en 1869, la casa nuevamente ya estaba en ruinas, seguía en poder de los descendientes de la familia Bazán. Vos fíjate que para ese mismo año, para 1869, data las famosas fotos que Ángel Paganelli, que es un fotógrafo, uno de los primeros que vino a Tucumán, tomó de la casa. Y son las imágenes más antiguas que tenemos de la casa. ¿Y qué hace Paganelli? Fotografía el primer patio, justo dando al Salón de la Jura, y fotografía también el frente de la casa Ah, histórica. esa foto típica que vemos de la casa. famosa foto de la casa histórica donde sí, aparece sí, deteriorada completamente con un señor Ah. sentado en el cordón de la vereda, Sí, ¿viste? sí. Esas son fotos mira de vos. Paganelli, gracias a las cuales sabemos cómo fue el aspecto que tenía la casa en aquel momento. Y como te decía, habían pasado 30 años desde la última gran refacción que se le había hecho y la casa se estaba viniendo abajo prácticamente, Sí. de acuerdo a lo que vemos en las fotografías de Paganelli. Bien, ¿Sí? o sea que las primeras imágenes que nosotros conocemos sabemos que vienen justamente de 1869 de esa época, pero Exacto. ¿cuándo, Daguerrotípora. sí, ¿cuándo el gobierno decide tomarla como bajo su tutoría y tenerla como patrimonio nacional, Juan? Bueno, ese mismo año, el año que sacó esta foto, en 1869, el Congreso sancionó una ley en la cual se autorizaba al gobierno a comprar la casa, adquirir para darle mantenimiento adecuado, debido a que acá se estaba conservando el Salón de la Jura de la Independencia y estaba, como te decía, en estado muy calamitoso. Para 1874, el Estado adquirió esta propiedad mediante una escritura y se aprobó un proyecto para darle algún tipo de cobertura, de protección al salón. Entonces, vos fíjate que el gobierno, ¿qué hizo? Contrató los servicios de un ingeniero sueco para que elaborara un proyecto de cómo darle una mejor protección a la casa histórica. Bueno, ¿qué hizo este ingeniero sueco? Elaboró un proyecto de derribar todo lo que se conocía de la casa histórica, con excepción del Salón de la Jura, y edificar un edificio de estilo neorrenacentista, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la idea era, la casa histórica fue uno de los primeros edificios federales que hubo en Tucumán. La idea era que no solamente estuviera como marco el Salón de la Jura, sino también utilizar este edificio para otras actividades del gobierno federal. Por ejemplo, servir de oficina de los correos del correo y telégrafo en aquel momento. Y también aquí fue donde se instaló el primer juzgado federal de Tucumán. O sea que esta casa fue un tribunal en la época, en fines del siglo XIX. Bueno, para que cumpliera estos propósitos fue que se elaboró este edificio, ¿sí? O sea que se demolió completamente La casa se demolió completamente, todas las habitaciones del primer y el patio estilo y el colonial frente también. y el estilo colonial tradicional que tenía fue removido para dar un neorrenacentismo, Claro, exacto. solamente respetando el salón original de la Jura. Claro. 30 años después, y a partir de entonces fue cuando ya se empezó a institucionalizar la costumbre de celebrar en esta casa, de conmemorar los aniversarios de la independencia todos los 9 de julio, que de forma esporádica se venía haciendo a partir de 1817, pero acá ya en forma regular, ¿sí? Bueno, con posterioridad, en 1904, el gobierno de la nación decide dar un nuevo impulso a la casa. ¿Por qué? Porque también se había deteriorado esta construcción, habían pasado 30 años desde que se hubiera elaborado este edificio neorrenacentista. ¿Qué se resolvió hacer? Se resolvió demoler ese edificio neorrenacentista, instalar una especie de pabellón o templete, ¿sí?, donde se iba a preservar el Salón de la Jura. Nuevamente se le puso un techo de vidrio, ¿sí?, y se hizo un templete, como te decía, con mucha decoración, realmente con mucha ornamentación, que iba a tener un pabellón de ingreso. Ese pabellón de ingreso, a ambos lados del pabellón de ingreso iban a estar dos frisios, dos murales que se le habían encomendado a nuestra comprovinciana Lola Mora para que se fueran puestos a cada lado al ingreso. Uno en conmemoración del 25 de mayo de 1810, el otro en conmemoración del 9 de julio de 1816. ¿Son los que están acá atrás, Juan? Que son los que tenemos acá atrás, que estaban al ingreso para darle la bienvenida al público que entrara a ese templete. Ese templete, en las paredes internas, se iban poniendo las distintas placas en conmemoración o recordación de la independencia, iban donando entidades, embajadas, otros países y demás. Son las mismas placas que hoy tenemos también en el último patio, que se llevaron después para allí. También, ¿qué más se hizo aquí? Se les puso también una especie de palco o púlpito donde las autoridades podían subirse para
conmemorar, mirándolo al Salón de la Jura, para conmemorar los acontecimientos importantes los 9 de julio. Y Juan, el edificio tal cual lo conocemos hoy, ¿cómo se logró, cómo se llegó a él? Bueno, acompáñame, vamos hasta el último patio donde están los trabajos de Lola Mora, y ahí lo seguimos conversando. Dale, ¿Parece? perfecto, Bueno, sí, cómo no, dale. Ahí este es justamente el patio que vos me contabas, donde están las placas de Lola Mora. Tenemos las placas aquí y tenemos también los murales de Lola Mora para ambos lados. Ah, qué interesante, la verdad que es muy lindo todo eso, y justamente las placas se trasladaron de la primera parte. Se las trajeron todas para aquí. Y lo que veníamos charlando, eso, todas las modificaciones que se le hizo a la casa, y llegamos al punto justamente que se habían hecho tantas transformaciones y lo único que se había respetado, tal cual lo que me comentaba, era el Salón de la Jura. Exacto. Incluso la modificación mayor que tuvo es la última, donde se modificó su estilo original colonial a unión renacentista. Y la pregunta original era, Juan, ¿cómo llegamos a la actualidad con esta construcción? Claro, ¿cómo llegamos a la casa que conocemos hoy? Sí. Bueno, para 1941 ya estaba en boga el sentimiento de restaurar lo que se había perdido, ¿sí? Ahí se empezó a valorar un poquitito lo que era históricamente la casa. Entonces se declaró a la casa como un monumento histórico nacional. Se conformó una comisión importante formada por notables, por técnicos, para intentar reconstruir lo que había sido originariamente la casa y que se había destruido. Entonces, para 1942 se puso en marcha este ambicioso proyecto, para lo cual se contaba con la siguiente documentación importantísima que nos dio el sustento de hacer de la casa histórica lo que es hoy. En primer lugar, las famosas fotografías de Paganelli. Ah, mira vos, no sabías que se habían tomado como base las fotos de 1869. Exacto. Qué interesante. Con esas fotografías sabíamos cómo era el frente de la casa y en función de ellas se pudo hacer la restauración. Y también documentación técnica y planos de la casa que cuando el Estado se hace cargo de la casa en 1874 se practicaron, ¿sí? O sea, teníamos los planos de la casa vieja, digamos. Tenías las fotos. Documentación técnica, las fotos, apuntes que se tomaron en un momento. Y la voluntad de hacerlo. Exacto. Y eso fue que, como te decía, en 1942 empezaron los trabajos de reconstrucción. Pero fíjate que se le hicieron bastante bien, que para el 24 de septiembre de 1943, es decir, un año después, ya la casa estaba lista prácticamente. Siempre sin tocar el Salón de la Jura. Sí, se mantenía original siempre. Tal es así que para el 24 de septiembre de 1943, como te decía, aniversario de la batalla de Tucumán, llegó a nuestra tierra el entonces presidente de la Nación, que era el general Pedro Pablo Ramírez, y en una ceremonia emotiva dejó inaugurada la casa como la conocemos hoy. Para el 9 de julio de 1947, pocos años después, quien ejerciera entonces la presidencia de la Nación, el general Juan Domingo Perón, vino a esta casa para, en el Salón de la Jura, realizar una famosa ceremonia sobre la declaración de la independencia económica de la República, después de haber cancelado una deuda externa que había en aquel momento. Desde Juan Domingo Perón a la fecha, ¿qué historia sufrió la casa? Bueno, para 1966, en que se cumplían los 150 años de la independencia, el sesquicentenario, tuvo lugar otra refacción importante que se le hizo a la casa. Vos sabés que en el patio donde estamos hoy era la huerta en su momento. Sí, donde estamos ahora. Donde estamos hoy. Bueno, aparentemente toda la parte posterior pertenecía a la provincia y de algún modo se lo donó a la Nación para ampliar y constituir este patio de ceremonias que conocemos hoy, para poder instalar los murales de Lola Mora, que están a ambos lados, tanto el del 25 de mayo como el del 9 de julio, y poder colocar también aquí todas las placas que en un principio estaban adentro. Y el patio de homenajes. El mástil que tenemos hoy atrás estaba antes en el primer patio y se lo llevó para atrás. Entonces, eso fue para el sesquicentenario. Se restauró nuevamente la casa, se dejaron, vos fijate, las puertas y ventanas sin pintar, porque se pensaba en su momento que eran de ese color original. Para 30 años después, en 1996, se hizo la remodelación de puertas, de aberturas. Es la última remodelación grande que se hizo. Ventanas, verjas, rejas, faroles. Pero vos sabés que se había encontrado también documentación que daba cuenta de que el Estado de la provincia había adquirido, para las vísperas de la reunión del Congreso, pintura azul para pintar las puertas y ventanas con el color de la patria. Y es así como sabemos de que las puertas y ventanas tenían ese color. Y que es el color que tal la tenemos hoy. Que es el color que hoy tienen pintadas las puertas, el color de la patria, con el cual el Congreso recibió a los congresales. La Casa del Congreso recibió a los congresales, ¿sí? Bueno,
Vos sabés que para 1992 se aprobó una ley por la cual se declaraba, y hasta el día de hoy está vigente, a San Miguel de Tucumán como capital de la República todos los 9 de julio. Y se ordena al presidente de la Nación que concurra a nuestra provincia para ser recibido con el primer mandatario de la provincia, con sus gabinetes, invitados especiales, a veces vienen dignatarios extranjeros también, para celebrar en este lugar un aniversario más de la independencia argentina. Che, la verdad que hermosa la historia de la casa, Juan, pero ahora te traigo de nuevo a 1816. Contame qué pasó específicamente ese 9 de julio. Bueno, vos sabés que para 1814 ya había vuelto al trono don Fernando VII. Él había estado capturado por Napoleón durante bastante tiempo, ¿sí? Y hasta ese momento había servido el argumento este de la máscara de Fernando VII. Sí, lo recuerdo, Juan, sí lo recuerdo. Era una mentira, es decir, bueno, como el rey no viene y ni va a venir, nos gobernamos nosotros, hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Como eso no va a ocurrir porque sigue Napoleón y Napoleón para el rato. ¿Qué pasó? El tema era que ya había vuelto el rey. Volvió el rey, venía a reclamar lo suyo. Y acá no estaban muy dispuestos a devolverle el poder así nomás. Ya nos había gustado cómo gobernarnos a nosotros mismos. Entonces había que tomar una determinación. ¿Qué éramos nosotros? ¿Seguimos siendo insurgentes, luchando contra un rey al quien decíamos que respetamos? ¿O había que sacarse la máscara de Fernando VII y decir nuevamente no somos independientes, somos un país, estamos luchando por nuestra libertad? Que era lo que se había tratado en el Congreso y era lo que decía San Martín, San Martín era en ese entonces gobernador intendente de Cuyo, la provincia, y le escribía a los representantes de Cuyo, al Congreso de Tucumán, impulsándolos para que declaren la independencia que nos definamos, porque esta situación no se podía dilatar más. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Carta de San Martín a Tomás Godoy Cruz, marzo de 1816. Hay una carta muy importante que el general San Martín sí me la habías comentado. Le dedicó al representante de Mendoza en el Congreso de Tucumán, a Tomás Godoy Cruz, de marzo de 1816, en el cual le impulsaba para que el Congreso se animara a declarar. Toma una decisión. Exacto. ¿Y militarmente, Juan, la cosa estaba muy complicada? Estaba bastante complicada, porque desde 1814 hasta 1816 ya había vuelto el rey de España, ya no estaban peleando contra Napoleón las fuerzas españolas. Por lo tanto, todos los soldados que tenían libres los empezaron a mandar para aquí, para América. Y así fue como desde 1814 hasta 1816 empezaron a sucumbir todos los movimientos independentistas que habían surgido en la América española. México, Venezuela, Nueva Granada, Colombia y hasta Chile. Todos habían caído de nuevamente en poder de los realistas. O sea, lo único que quedaba en pie era el Río de la Plata y éramos nosotros dentro de todo el continente que ha vuelto a manos de los realistas. Y en este contexto es que se reúne el Congreso. En este contexto complicado es el que se reúne el Congreso. Y así fue entonces que el 9 de julio de 1816 el diputado representante por la provincia de Jujuy, Teodoro Sánchez de Bustamante, toma la palabra y propone que se plantee el tema de la independencia argentina. Pero eso, ¿qué te parece si lo hablamos en la sala de la Jura? Dale, Juan, sí, cómo no, me encantaría. Dale. Bien, vos sabés entonces que ya estamos acá por entrar prácticamente al Salón de la Jura y llegamos ya prácticamente al 9 de julio de 1816, en la cual el presidente del Congreso, que se elegía uno por mes, como ya hemos hablado, era el diputado sanjuanino y abogado Francisco Narciso de la Prida, y él, con la asistencia de su secretario, Juan José Paso, les preguntó a los distintos congresales si estaban de acuerdo en declarar a las Provincias Unidas del Río de la Plata como una nación libre e independiente de España, a lo que, por abrumadora mayoría, por ovación, se aprobó en forma afirmativa. Bueno, eso fue el 9 de julio de 1816. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Acta de Declaración de la Independencia. Tucumán, 9 de julio de 1816. Después de la firma del acta, Juan, ¿qué se sucedió?
10 días después, el 19 de julio de 1816, a propuesta del diputado por Buenos Aires, también abogado, el doctor Pedro Medrano, se decidió agregarle a la Declaración de la Independencia de que no fuera solamente con respecto a Fernando VII, a España, a sus sucesores y metrópolis, sino también a de cualquier otra dominación extranjera. ¿Por qué, Juan? Bueno, resulta que comentaba Medrano en su propuesta de que había habido muchos comentarios, muchos conventillos, de que tanto el general Belgrano como el Congreso o el director supremo, que era Juan Martín de Pueyrredón, en aquel entonces, tenían intenciones de entregar el país o a los portugueses o a la corona británica. Por eso es que solamente se había declarado la independencia con respecto a España. Entonces, para acallar a estos chismosos que andaban diciendo esto, él decía que no, que también se agrega al de toda otra dominación extranjera. Juan, ¿se sabe quién fue y por qué desparramaron este rumor? Bueno, vos fíjate que este rumor no vino de Buenos Aires, ni vino de alguna otra provincia, porque por el poco tiempo que hubo desde que se declaró la independencia hasta que empezó a correr esta apenas 10 días. Apenas 10 días, tiene que haber sido supuestamente acá en Tucumán. Y la única persona en Tucumán que especulamos que pudo haber tenido quizás esta intención, tiene que haber sido, a nuestro modo de ver, José de Moldes, que claro, que había quedado preso resentido con el Congreso de Tucumán porque no le habían aceptado su diploma, no lo habían aceptado a él como director supremo. Exacto, la candidatura no le habían aceptado. Él debe haber sido un poco el que generó este rumor. Entonces, para callarlo y para que no dijera nada, se aprobó. Se hizo la extensión esta de la declaración. Moldes, joven procaz desvanecido, narciso de ti mismo enamorado, joven mordaz de labio envenenado, enemigo del hombre decidido. Caco desvergonzado y atrevido, ladrón de famas, genio preparado, a tirar piedras al mejor tejado, siendo el tuyo de vidrio percudido. Víbora de morder nunca cansada, sanguijuela de sangre humana henchida, espada para herir siempre afilada, sabe que una cuestión hay muy reñida. De tu alma negra claro testimonio, ¿cuál de los dos es peor, tú o el demonio? Soneto redactado por Fray Cayetano Rodríguez, diputado al Congreso de Tucumán por Buenos Aires, dedicado al coronel José de Moldes, diputado electo por Salta al Congreso de Tucumán. Ahora te hago otra pregunta, Juan. Después de los festejos, sí, ¿qué hizo el Congreso? Bueno, como vos bien lo decís, inmediatamente después de la declaración de la independencia se celebraron festejos en toda la provincia y en las demás provincias a medida que se fue extendiendo la noticia de la declaración de la independencia. El festejo más conocido tuvo lugar el 10 de julio de 1816, que fue un baile de gala que se realizó, del cual las crónicas hasta muchísimos años después de los hechos comentaban sobre este gran acontecimiento que social que tuvo lugar en Tucumán. En este baile asistieron todos los diputados del Congreso, Francisco Narciso de la Prida, asistió el general Belgrano también, que estuvo acá los días de la independencia, y allí fue donde nació el amor entre Manuel Belgrano y Dolores Helguero, que lo hablaremos en algún momento. Sí. Bueno, ¿Y en la forma resolutiva, Juan? Bueno, en la forma resolutiva, ¿qué pasó? Bueno, después de eso, después de debatir el tema de la independencia, el Congreso se abocó a tratar sobre todo la forma de gobierno que más convenía a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, o íbamos a optar por ser una república o podríamos haber optado por ser una monarquía constitucional. Claro, en base a lo que Belgrano había propuesto en la reunión secreta esa del 6 de julio. Claro. Pero ahora, Juan, ¿por qué Belgrano plantea eso? ¿Cuáles son los fundamentos y el porqué de esa necesidad? Bueno, básicamente, ¿por qué Belgrano plantea eso? Bueno, Belgrano plantea por la siguiente razón. Él cuando expone en la sesión secreta del Congreso del 6 de julio de 1816, 3 días antes de la declaración de la independencia, él les comenta a los diputados que los llaman para que les diga cómo había toda la cosa en Europa, él había sido diplomático en Europa y había vuelto con las noticias de la última, la Claro, acaba de venir de Europa. Claro. Él que les decía, bueno señores, miren, si bien es cierto, en primer lugar, nuestra revolución tuvo en las primeras épocas, estaba vista con simpatías por las potencias europeas. ¿Por qué? Por su majestuosa marcha, por sus triunfos, por su orden. Ahora medio que la ven con mucha desconfianza a raíz de la anarquía en la que hemos caído, las peleas que hemos tenido, imagínate que desde 1810 hasta 1816, las peleas que teníamos y la anarquía era providencial. Y no era muy bien observado desde afuera. No le gustaba a las potencias europeas tener que tratar con un país tan inestable, ¿sí? Entonces él decía, ahora no vamos a tener mucho apoyo de afuera, no nos van a ver con simpatía porque somos anárquicos. El segundo punto que les habló Belgrano fue, en segundo lugar, Fernando VII ya había vuelto. Todo lo que oliera a república no estaba bien visto. ¿Por qué? Al haber caído Napoleón,
se cayó todo lo que fue la Revolución Francesa y la República. Ahora, la idea estaba en monarquizarlo todo, es decir, que vuelvan los reyes a hacerse cargo de sus reinos, y si nosotros salíamos a decir que queríamos ser republicanos, no íbamos a tener el apoyo de nadie, ¿sí? En tercer lugar, que nos olvide, que lo más, entonces le aconsejaba que implantemos una monarquía temperada, decía él. ¿Qué quería decir con eso? Una monarquía constitucional del estilo británico. Él había estado viviendo en Londres, entonces sabía más o menos de qué es lo que estaba hablando. No solo tenía aceptación, sino que era llevadero. Exacto. Entonces, ¿qué decía él? Bueno, ya que vamos a poner una monarquía, o se propongo que sea eso, busquemos a alguien que sea indiscutible para ponerlo como rey. Y sugería poner a un heredero de los incas. El último emperador inca, que es Tupac Amaru, buscar a un sucesor de Tupac Amaru y hacerlo rey de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él decía que de esa manera se iban a terminar los problemas internos, la anarquía que él veía en todo esto. Él decía también, bueno, y de eso yo les aseguro que todos los pueblos del interior iban a apoyar este monarca inca si lo llegamos a coronar, si lo encontramos, ¿sí? Sobre todo él estaba pensando como su primo Castelli en el Alto Perú, en los indígenas, buscar el apoyo indígena para poder... Sí, porque era el grupo más numeroso. Claro. Bueno, y por último decía, España en estos momentos, Fernando VII, está devastado después de haber quedado prácticamente muy mal, después de haber guerreado contra Napoleón en la famosa Guerra de la Independencia Española. Y hay muchas peleas internas en España, es decir, estaban peleando los liberales contra los absolutistas, ¿sí? Pero a pesar de todo, a pesar de estar débil España, a pesar de estar peleándose entre ellos, están mucho más fuertes que nosotros, así que tenemos que tener cuidado y nos tenemos que bancar solos y ver qué vamos a hacer con ese problema. Tan es así lo que lo habíamos comentado, que había caído México, había caído Nueva Granada, había caído Venezuela y estaba cayendo Chile. Exactamente, todos los estados independentistas de América Latina habían caído nuevamente bajo el yugo realista a raíz de todo esto. ¿Y le dan bolilla a Belgrano, Juan? Bueno, ahora la discusión con respecto a la forma de gobierno que iban a adoptar las Provincias Unidas del Río de la Plata surgió cuando se planteó el tema de qué sello iba a utilizar el Congreso. El sello del Congreso, que lo tenemos hoy acá, fue el que dio pie para discutir este problema que había planteado Belgrano, que era sobre la forma de gobierno. Fue el punto. ¿Y cómo se dio el debate? Bueno, ¿te parece que entremos a la sala de la jura? Sí, y ahí sí. hablemos sobre este tema, sí, sobre el tema del sello, sobre cómo se planteó la discusión con respecto a la forma de gobierno. Todo el problema se plantea alrededor del sello del Congreso. Vos te acordarás que en su momento la Asamblea del año 13 tuvo su sello, que es el actual escudo de la República Argentina. Sí. Bueno, el Congreso también se planteó que tuviera su sello. Quien tenía que estar en funciones en la presidencia del Congreso durante julio de 1816 era el diputado sanjuanino, el abogado Francisco Narciso de la Prida. Ese era el mes que le tocaba a él. El 12 de julio de 1816, él propone al Congreso que se aboque a debatir sobre el sello que iba a adoptar el Congreso, como la Asamblea del año 13 había tenido su sello. A lo que, casualmente, muy observador, otro abogado, el jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el mismo que había propuesto la Declaración de la Independencia, le dice, momentito, antes de definir qué vamos a hacer con el sello, es importante saber qué tipo de forma de gobierno vamos a adoptar. Era prioritario definir cómo nos gobernamos antes de decir cómo íbamos a firmar después de gobernar. Claro, porque el tema es, bueno, de eso va a depender el sello, porque si es que vamos a adoptar una monarquía constitucional como lo pretendía el general Belgrano, tenemos que prever que en el sello estén las armas del futuro rey que tengamos, o monarquía que tengamos en el Río de la Plata. Y entonces así fue que, de saltar del sello de la Asamblea del Congreso, pasamos a discutir la forma de gobierno después de haberse declarado la independencia. Bueno, ahí se plantearon discusiones de distinto tipo. Aprovechó directamente el catamarqueño Acevedo, que era bastante insistente, y él decía, bueno, virtud de lo que expuso el general Belgrano, lo que más nos conviene a nosotros es tener una monarquía temperada, es decir, una monarquía constitucional. Como el general Belgrano propone que sea un inca, un descendiente de los incas, nuestro rey, yo propongo que sea un inca, y no solamente eso, voy a proponer también que la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata quede en el Cusco. Cusco había sido en su momento la capital imperial del Imperio Incaico. Entonces, busquemos un inca y pongamos la capital en Cusco. A ver si me queda claro, entonces, la discusión se basaba o en la propuesta de Belgrano, que era una monarquía temperada, o una república. Esas eran las dos opciones. Exacto. Acevedo iba por más, no solamente que sea la monarquía constitucional, que sea un inca, sino que la capital sea en Cusco. Y ahí se armó la grande, porque sobre todo a los diputados de Buenos Aires no les gustaba mucho la idea de tener que llevar la capital tan lejos. Además, en una zona que todavía no estaba en poder de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que estaba en medio de los realistas. ¿Sí? Entonces era una cuestión complicada. Y ese debate empezó a entrar en el Congreso, en el debate. Vos fíjate que había algunos diputados a los cuales no les caía bien que se estableciera una monarquía.
Por ejemplo, el diputado Serrano, que era alto peruano, el diputado Serrano, digo bien, que era alto peruano, propuso de que él era partidario de una república, decía que bueno, él entendía que lo mejor para estas tierras era tener un gobierno republicano. Pero bueno, habida cuenta cómo viene la mano, de acuerdo a lo que nos viene diciendo el general Belgrano, está bien, acepto por esta que tengamos... Porque no era el momento propicio para hacer una república. Claro, y en los días subsiguientes siguió este tema. El 15 de julio de 1816, 3 días después de que se trató esto, el representante por San Juan, el otro representante, porque uno de ellos era Francisco Laprida, que era Fray Justo Santa María de Oro, pide la palabra y dice, señores, momentito, acá estamos discutiendo algún tema muy serio, muy grave, para el cual yo no tengo mandato. Es decir, vamos a discutir qué tipo de forma de gobierno queremos, república o monarquía. Mi pueblo, la provincia de San Juan, no me dio ningún mandato al respecto, por lo tanto, mal puedo yo decidir qué tipo de forma de gobierno vamos a tener sin consultar. Por lo tanto, le pido al Congreso que me autorice a que yo no venga más, porque hasta que no tenga mandato yo no puedo participar en este tipo de deliberaciones si es que siguen en este tema. Entonces, las deliberaciones siguieron los días subsiguientes y Fray Justo no vino más. Se fue. Se fue. Entonces, otros diputados, el Congreso siguió debatiendo el tema de la forma de gobierno. ¿Qué pasó? Le dijeron a Francisco Narciso de Laprida, que era comprovinciano de claro, era el otro diputado por San Juan. Claro, le dijeron, vaya a ver qué pasa con Fray, porque venga, porque acá es bueno que tenga su aporte. Francisco Narciso de Laprida, el 20 de julio, le transmite al resto de los diputados de que Fray Justo Santa María de Oro no iba a venir porque estaba con este tipo de problema, pero que si el Congreso se lo ordenaba, él iba a volver a asistir, pero que el Congreso le diera un documento donde le dejara constancia de que él volvía a asistir con orden del Congreso para que él pudiera presentarlo a su provincia y justificar su conducta de que él quería que esto se debata primero en las provincias. Perfecto, a pesar de no estar de acuerdo y no tener un mandato fijo. Claro, entonces siguió el tema. El 19 de julio de 1816 se siguió tratando el asunto. El único discurso, fíjate vos curioso, que sostuvo la forma de gobierno republicana fue el diputado por Buenos Aires, Anchorena, que dijo, la forma de gobierno monárquica está muy buena para la zona andina, donde tiene mucha importancia la aristocracia, sobre todo lo que es Bolivia y Perú. Pero para las provincias del llano, donde todos somos iguales, no es lo mejor, es preferible un gobierno republicano. La mayoría de los diputados, sobre todo los del Alto Perú, salvo Serrano, estaban de acuerdo con que se eligiera como rey a un inca, a un descendiente de los incas. Ahora, Juan, sí. ¿Tenían ya el inca que iba a ser representante de la monarquía o lo propusieron? No, vos fíjate que para agosto de 1816 presidía el Congreso nuestro comprovinciano José Ignacio Tames. Es más, ¿había algún inca descendiente de Tupac Amaru? Sí, fíjate que había varios, sobre todo había un hermano de Tupac Amaru que era octogenario, pero estaba preso en una cárcel en Cádiz, por lo tanto era medio difícil traerlo. Imposible. En segundo lugar, había también varios parientes del inca que estaban desparramados por Perú, sobre todo en la zona de Cusco. Había que buscarlos a ver quién se podría hacer. O sea, no había todavía quien pudiera llegar a coronarse en ese sentido. Cuando la noticia de esta intención del Congreso de coronar a un inca llegó a Buenos Aires, te imaginas, la prensa ya se mataba de risa, decían que al final iban a tener que buscar a un soberano que andaba en alpargatas o un patas sucias, decían. Y claro, jocoso para ellos. Claro, lo hubieran tenido que andar buscando en alguna pulpería o en alguna tienda del Alto Perú o del Perú, como diciendo que estaba borracho. ¿Y cómo culmina el debate, Juan? Bueno, el debate, básicamente en septiembre de 1816, se resolvió que se adoptara una monarquía constitucional, pero nunca se lo llevó a la práctica. La mayoría de los diputados, sobre todo, querían poner una monarquía constitucional. La mayoría pensaba también hacer lugar a esto que había propuesto Belgrano. En función de los argumentos que eran muy solventes. Insistía en que la capital fuera en Cusco, pero eso al final quedó en la nada, ¿sí? Atames, como te decía, como presidente, estaba de acuerdo en que se coronara un inca, pero como te decía, después circunstancias sobrevinientes hicieron de que esto fuera prácticamente imposible de concretar. Ahora, Juan, sí. en un momento tú me comentaste que el Congreso había sesionado acá en Tucumán desde marzo de 1816 a enero de 1817. ¿Por qué se muda, Juan? Bueno, el 17 de enero de 1817 tiene lugar acá la última sesión del Congreso de Tucumán. Se habían planteado varias cosas. En primer lugar, a raíz de que a principios de 1817 tuvo lugar la batalla de Chacabuco, el ejército de los Andes, claro, San Martín, la cordillera, había vencido a los españoles allí. Entonces ya los realistas del Alto Perú sabían que las fuerzas fuertes nuestras no estaban en el norte, estaban en los Andes, estaban en Chile. Por lo tanto, vieron la ocasión propicia de atacar el norte y empezaron a invadir cada vez con mayor insistencia y agresividad Salta. Gracias a Dios, Martín Miguel de Güemes con sus gauchos pudo defender bien la frontera
Y el Congreso estaba temeroso de que en cualquier momento un golpe de mano importante los realistas pudieran atacar. A pesar de que estaba el ejército del norte acantonado aquí, no tenía la fuerza suficiente quizás para oponerse a los realistas. Entonces, por una cuestión de seguridad, decidieron... De estrategia también lo movieron. El segundo argumento que se utilizó también para trasladar el Congreso a Buenos Aires fue la gran distancia que existía con el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, que estaba en Buenos Aires. Las comunicaciones entre ambos órganos de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo, duraban varias semanas, y eso conspiraba contra la eficacia y el manejo ágil de la gestión de gobierno. Entonces, por esa cuestión es que el gobierno, en una sesión muy rápida, muy breve, el 17 de enero de 1817, abandona esta casa y se dirige a Buenos Aires, donde seguiría sesionando durante los próximos 3 años. ¿Cómo articula el Congreso su sesión allá en Buenos Aires? Eso va a ser tema de otra historia. Lo dejamos para después, ¿querés? Sí, dale, cómo no, te agradezco. Sí. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres, todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que lo ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Acta de Declaración de la Independencia, Tucumán, 9 de julio de 1816.